Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Irán anuncia la apertura de Hormuz y los mercados financieros reaccionaron positivamente, eso sí, con un importante retroceso del precio del petróleo. Aunque hay que decirlo, persiste la duda entre las navieras que aún no se atreven a cruzar el estrecho. En Europa se produjo un rebote de las bolsas con subidas superiores al 2% en el DAX alemán, el CAC francés o el IBEX español. El precio del barril de petróleo Brent, valor de referencia en Europa, cayó por debajo de los $90. Y nosotros nos vamos directamente hasta la bolsa de Frankfurt, que hoy parece estar de fiesta. Para corroborar estos números con nuestro analista Ezequiel Daray, a quien saludo con mucho gusto. Ezequiel, cuéntanos, la bolsa se muestra eufórica. ¿Qué está ocurriendo en el mercado de los combustibles y qué tan sostenible es esta situación? La bolsa está eufórica, Juliana, y mira aquí atrás a mis espaldas, esa curva cuando empieza a subir. Ese es el momento en el que Trump puso su post anunciando que se abría el estrecho de Hormuz. A partir de ahí empezó el rally alcista y también el rally bajista del petróleo, en este caso en Europa, de la variedad del Brent, del petróleo del Mar del Norte. Todavía no estamos en los valores de $60 previos al conflicto, pero ya estamos en valores que no veíamos, que habíamos visto, por ejemplo, en 2021 o en 2014. Hay que tener en cuenta que estamos comparando valores nominales, pero entre 2014 y la actualidad hubo bastante inflación. Si tomamos el precio real, hoy podemos decir que el petróleo en términos reales está más bajo que en 2021 o en 2014. Y también bajó mucho, y esto es muy importante para los combustibles en los surtidores, en las gasolineras, tanto el precio de la gasolina como del diésel, de los futuros del diésel, más de un 10%. Esto no quiere decir que mañana vayan a cargar los europeos y lo encuentren más barato, pero sí que si se mantiene en algunas semanas el precio va a tender a normalizarse. Ahora la gran pregunta es si el mercado se lo va a seguir creyendo, si esto se sostiene, porque ya hemos tenido muchas jornadas como las de hoy en las que dicen una cosa un día y al otro día pasa otra y se vuelve a desplomar todo. Bastante volátil ese mercado, pero eufórico, por supuesto, el día de hoy. Ese nuevo escenario, Ezequiel, también plantea ganadores y perdedores. ¿Qué otros sectores tuvieron una jornada positiva? Y cuéntanos también cuáles retrocedieron. Bueno, Juliana, se está tendiendo a corregir a lo que era la situación anterior. Las que habían caído mucho, por ejemplo, acciones de Airbus, de Lufthansa, de Continental, crecieron muchísimo, por arriba del 6-7% en el día de hoy. Todas las acciones ligadas al turismo, a la logística, al consumo, porque están previendo una situación normalizada. ¿Cuáles cayeron? Las de la energía, tanto las de la energía renovables, que habían estado sufriendo o gozando de un boom, como también las petroleras, porque si el petróleo vale menos, el combustible puede valer menos, las ganancias van a ser mayores. Y también cambiaron los refugios. El dólar, que fue el refugio durante la parte más álgida del conflicto, hoy retrocedió, subió el euro y se recuperaron valores como la plata y el oro. El mercado está tratando de reconfigurarse y volver a la normalidad. Veremos cuánto dura. Así es, veremos cuánto dura. Muchas gracias, Ezequiel Daray, por estos análisis. Y las bolsas de Nueva York también subieron, y esta vez con fuerza, tras ese anuncio de reabrir el estrecho de Hormuz durante la tregua en Medio Oriente, lo que ha hundido el precio del petróleo WTO en 12%. Wall Street marca nuevos máximos mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Y nosotros analizamos el alcance de estos anuncios con nuestra colega Ana Nieto en Nueva York, a quien tengo el gusto de saludar. Como siempre, Ana, cuéntanos cuáles son las claves de la efervescencia que se ha vivido hoy en Wall Street. La primera clave es la perspectiva de paz, la perspectiva de que sea duradera y que no se añada presión a los precios de la energía que se filtran a otras categorías de precios en corto plazo. Con la paz se difumina el riesgo de crisis, de recesión y crucialmente de la escalada de la inflación, aunque hay una parte del daño que ya está hecha. La segunda clave son los resultados empresariales de unas empresas que en Estados Unidos, y con excepciones, pero en conjunto, no hacen más que crecer y aumentar sus márgenes de beneficios. La banca de Wall Street ha presentado estos días unos resultados elevados y certificado que, pese
a todas las circunstancias en contra, los consumidores siguen siendo y mostrando resiliencia. Reconocen riesgos, pero prevén futuros beneficios altos. Por último, y de nuevo, a pesar de todos los riesgos, el entusiasmo por la inteligencia artificial entre los inversores sigue al alza. Todo ello ha dejado al índice más importante de la bolsa, el S&P 500, por encima de los 7.100 puntos, que es un récord histórico, y al Nasdaq en su 13º día consecutivo de subidas, algo que no ocurría desde el año 1992. Bueno, un hecho histórico, Ana, pero hablemos ahora volvamos a hablar de esos consumidores que mencionabas antes, porque el precio del petróleo ha caído con fuerza. ¿Podemos decir que estamos ante el principio del fin de los problemas energéticos y del bolsillo de los estadounidenses? El principio de un largo fin, además de la caída del precio del Texas y del Brent y también del heating oil, que es referencia para el combustible de aviación y ha caído un 10,5%, acabar con la fuerte apreciación del crudo y la disrupción económica creada con ello han sido incentivos para buscar negociaciones y paz. Los intermediarios, no obstante, tienen que analizar en los próximos días cómo se va a ir materializando la apertura de Hormuz, cómo se va a normalizar el comercio y se anticipa una cierta volatilidad. Además, hay que considerar la infraestructura dañada en los países productores de la zona. El presidente de la Agencia Internacional de la Energía dijo el miércoles, hace 3 días, que si la guerra acabara ese mismo día, volver a los precios y a la producción anterior a la crisis va a tomar al menos 2 años. Eso cotiza y nos espera que, de momento y en muy corto plazo, los precios de la gasolina bajen lo suficiente. Ana Nieto, muchas gracias y hasta pronto. Una expectativa similar tiene el gobierno cubano, que sufre el bloqueo estadounidense. Y el día de ayer, La Habana aprobó un nuevo estatus migratorio para cubanos residentes en el exterior que quieran invertir en la isla. Esto permitiría que participen como inversores y empresarios en varios sectores, incluido el bancario. Esto junto con sus descendientes. También se amplió el papel del sector privado, permitiendo importaciones directas de combustible y alianzas entre empresas públicas y privadas para paliar precisamente el bloqueo de Washington. Aunque el Estado mantiene el control en salud, educación y defensa, la economía cubana avanza hacia una apertura mayor. Y el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez consigue un espaldarazo importante después de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hayan anunciado que restablecerán relaciones con Venezuela. Unas relaciones que se rompieron en el año 2019, cuando el fondo dejó de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. A partir de ahora, el organismo financiero con sede en Washington volverá a recopilar información sobre la economía venezolana y podría conceder ayuda financiera al país latinoamericano. La decisión del fondo y del Banco Mundial llega después de la captura de Nicolás Maduro y de la presión de Washington a Delcy Rodríguez para abrir la economía venezolana a la inversión extranjera, especialmente en el sector energético. Y México ha logrado aumentar la recaudación fiscal en el primer bimestre de este año gracias al alza del impuesto especial sobre consumos nocivos como el tabaco y las bebidas azucaradas. Pero esto generó también el aumento de precios al consumidor en un contexto de inflación desde hace meses. México es uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas del mundo. En promedio, cada persona bebe unos 166 litros de refresco al año. Además, en torno a un 15% de la población es fumadora. Son hábitos que siguen siendo una gran asignatura pendiente para el país. Así lo explica la doctora Guadalupe Ponciano, especialista en adicciones y coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo. Tiene un impacto muy importante en la salud de la población, en términos de enfermedades y también en términos de mortalidad. Más del 75% de los adultos en México tiene sobrepeso u obesidad y 1 de cada 6 vive con diabetes. El tabaco provoca más de 63,000 muertes al año. En respuesta, el gobierno mexicano aumentó el impuesto a estos productos en 2026, en torno a un 85% para bebidas azucaradas y un 25% en el tabaco. Según informó la subsecretaria de Salud ADW, el objetivo es desincentivar el consumo de dichos productos y mejorar así la salud de la población.
La OMS reconoce este tipo de impuestos como una de las estrategias más efectivas para prevenir enfermedades no transmisibles a nivel global. Desde el sector académico incluso piden que sea más ambiciosa. Tenemos que cambiar un poco la percepción que tenemos como sociedad de los impuestos, empezar a hablar de impuestos saludables que van a utilizarse como herramientas de salud pública. La primera fase de este impuesto en 2014 redujo la compra de bebidas azucaradas entre un 6 y un 12%, especialmente en hogares con menos ingresos. Pero los comerciantes advierten que los incrementos afectan a más de 1 millón de pequeños negocios. Esto va a llevar a que, como pasó en el 14, muchos negocios pequeños tengan que cerrar, no van a encontrar su punto de equilibrio. Efectivamente, los comerciantes se quejan de pérdidas sustanciales. Ha bajado muchísimo la venta, fue muchísimo el incremento. Dado el aumento de precios, el consumo se adapta a formatos más económicos. Si Coca-Cola es la marca líder, ahorita ya consumen Red Cola. Si en cigarros la marca líder es Marlboro, ahora están como Link, son cajetillas más baratas. La Subsecretaría de Salud prevé una recaudación de hasta 41,000 millones de pesos en los próximos 2 años que aseguran se invertirán en programas de salud. Sin embargo, el sector sanitario y el de comerciantes tienen dudas sobre el destino del dinero recaudado. No hemos podido medir en mejora del sistema de salud, que esos impuestos van a diferentes sitios y no a donde deberían, que es la mejora del sistema de salud. Puesto que los cambios en salud responden a múltiples factores, las cifras de enfermedades relacionadas con el tabaco y los refrescos siguen en aumento, lo que también lleva a los comerciantes a cuestionar la medida. El padrón de enfermedad que había en el país no mejoró. No tan solo no mejoró, empeoró. Incluso las farmacias venden estos productos nocivos. Todos coinciden en que los impuestos deben acompañarse de campañas más amplias de prevención y concienciación. No hemos hecho una campaña así, sostenida, efectiva. Deberemos de hacerla. Es un pendiente. También son necesarias políticas públicas como la prohibición de fumar en ciertas zonas y el acceso al consumo seguro de agua potable. Los expertos en salud piden además que se limite el poder del lobby de las compañías de tabaco y refrescos en la política para priorizar el bienestar colectivo. Gracias y nos vemos en la siguiente emisión.